Lo dijo él. A primera hora. Raúl Chávez está con nosotros, asambleísta nacional del Movimiento Reto. ¿Cómo le va, parlamentario? Bienvenido. Mauricio, Andrea, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Oiga, démosle continuidad a lo que estaba hablando del tema Progen, porque esto yo lo ato a la necesidad de fiscalizar en la Asamblea. De eso se viene hablando desde hace varios meses. Entiendo que la Comisión de Participación Ciudadana estaba atrás de este tema varios meses, pero todavía no hay un resultado. Y hay dificultades para fiscalizar. ¿Qué está pasando con Progen y cómo le ven ustedes desde la Asamblea Nacional, Raúl? A ver, con Progen y con cualquier caso relacionado al gobierno que tenga indicios de corrupción o que estén comprobados los actos de corrupción, la Asamblea está absolutamente bloqueada para el tema de la fiscalización. Esa es la realidad. Se han iniciado intentos de juicios políticos a diferentes ministros, muchos no han pasado por el CAL, y el que pasó por el CAL nos llamó la atención, pero dijimos, bueno, al final, luego de la consulta entendieron algo, luego pues en la comisión de fiscalización simplemente no se siguió adelante, no lo entendemos, no sabemos cuáles son sus objetivos, escuchamos a diferentes voceros del gobierno o asambleístas indicando de que no quieren hacer un show del tema, pero hay que recordarles que trabajar no es hacer un show, pues si nosotros somos asambleístas y parte de nuestras funciones es fiscalizar, para eso estamos, para eso nos eligieron, y más allá de que representemos a un partido o una tendencia política, el momento que ocupamos nuestro curul tenemos que darle respuesta a los ecuatorianos, y hoy esa parte de la asamblea simplemente se mantiene en silencio. El 22 de diciembre ustedes irán a receso legislativo y hasta el momento entonces no se conocerá este primer informe, si se quiere, de la Comisión de Participación. ¿Qué expectativa tienen para conocer el informe en enero del 2026? Mire, yo por ahora tengo cero expectativa de mayo a la fecha. Yo quisiera que alguien me diga, y usted, Fabricio, porque es un conocedor del tema legislativo de la Asamblea, si hemos tenido alguna respuesta, digamos, algún resultado del, entre comillas, nuevo Ecuador que se está buscando, ¿no? Discurso que lo dio el presidente, contra el cual personalmente no tengo nada, pero por supuesto que no estoy de acuerdo con su gestión, y no ha cambiado. Mire que al inicio, en mayo, el presidente posteaba que ahora sí se va a trabajar, que 3 días de pleno, que 2 días de comisión, que 1 día de territorio. Bueno, la realidad es que con suerte nos juntamos 2 veces a la semana, con suerte, porque... Pero a mí siempre me pareció ese anuncio demagógico, pero, y yo lo dije porque, digamos, algo conozco de los temas legislativos y es imposible tener plenos tantos días. Y de manera figurativa el pez muere por su propia boca, querido Fabricio, o sea, esa es la realidad, y cuando se quiere generar populismo y demagogia, los resultados son los que vemos, y lo más lamentable es que los terminan pagando son los ciudadanos, porque sea lo que sea, nosotros como asambleístas, pues, trabajamos, tenemos un ingreso, etcétera, etcétera, pero y la gente que está esperando que demos resultados, entraron, digamos, con la noticia que con 3 leyes que hoy están declaradas inconstitucionales iban a resolver todos los problemas de seguridad. La verdad es que hoy cerramos uno de los peores años en la historia del Ecuador en los índices de seguridad, a nivel de inversión social cero. Cuando digo cero, pues estoy siendo absolutamente exagerado, pero por supuesto que ni siquiera se ha ejecutado, creo que no han llegado ni al 55-60% en salud, en educación. A nivel de infraestructura pública, Fabricio, me parece que están en el borde del 25-30% de ejecución, sobre todo de infraestructura nueva. O sea, realmente lo que vemos es reflejo de la inacción que se ha venido generando por parte de este gobierno, no solamente durante estos 6-7 meses, sino durante los poco más de 2 años que ya tiene el presidente Nova en funciones. ¿Cómo ven ustedes la prioridad que se les está dando también para conocer diferentes leyes? Por ejemplo, entiendo que esta semana se conoce alguna de deportes, el tema de la repetición también a propósito del caso Chevron, que también tuvimos noticia la semana anterior. ¿Cómo ustedes miran estas prioridades que se ponen sobre la mesa en la Asamblea Nacional? Bueno, creo que la ley de deportes es un tema que está pendiente ya hace algunos años, no solamente en esta administración. Creo que hay que hablarlo, creo que hay que entrar a resolverlo. También es verdad que hemos presentado, y yo personalmente, algunas observaciones, algunos temas que consideraba se podían incluir en esa ley que se vino trabajando desde que inició mayo, no fueron acogidas. En todo caso, creemos que si después de la conversación que tuvimos ayer excluyen ciertos artículos que para nosotros eran peligrosos, como por ejemplo la posibilidad de que retornen juegos electrónicos que para nosotros era camuflados a un tema de casino, si se pueden sacar ese tipo de cosas y otras más que afectan directamente a las ligas barriales, a las ligas cantonales, podríamos considerar un apoyo, pero vamos a ver qué pasa. Al final lo importante no es quién presenta la ley, lo importante es que las leyes que se aprueben sean a favor de los ecuatorianos. Ayer esa ley no estaba pensando en positivo para
los ecuatorianos desde el punto de vista del deporte. Veamos si después de los 8 días que tuvo que regresar la ley a la comisión para ser corregida, cuando llega al pleno, pues realmente nos represente y a partir de eso tomaremos la decisión. Pero eso es un caso aislado, porque como dije hace un momento, esa ley viene siendo trabajada de las administraciones anteriores, no es que se ha iniciado en esta administración. Repito, si nosotros analizamos un resultado de mayo a la fecha, ha sido cero, o sea, no le hemos dado las soluciones desde nuestro campo de acción, por supuesto, a los ciudadanos. Más bien todo lo contrario, creo que hemos terminado de decepcionarlos. Ahora bien, está claro, digamos, en condiciones normales, el país en su conjunto debería leer adecuadamente el pronunciamiento popular en las urnas del 16 de noviembre. Para mí el 16 de noviembre debió haber marcado un punto de inflexión. Siento que no todos lo han sintonizado de esta manera. Siento que el gobierno no lo ha sintonizado. Me parece que el gobierno no termina de entender el resultado del 16 de noviembre. Y lo mismo pasa con el resto de un segmento de la clase política. Ayer en una entrevista con Diario El Universo, el presidente de la Asamblea Nacional, y trato de atar eso al 16 de noviembre, ya anuncia una reconfiguración de la agenda legislativa que fue presentada en agosto pasado, me parece. Sí, hace unos 3 o 4 meses. Sí, claro, la ley orgánica establece que 2 meses después de que se instale el periodo legislativo hay que presentar la agenda legislativa. Entonces el presidente Olsen ha dicho que en enero habrá una nueva agenda legislativa con 3 pilares. Ha hablado de seguridad, salud y lucha contra la corrupción. Yo me imagino que este anuncio lo hace con base en lo que pasó el 16 de noviembre. ¿O cómo le ve usted respecto de este anuncio de reconfigurar la agenda legislativa? A ver, parto por lo primero. Yo no sé si no han entendido el mensaje, ¿no? Porque ya hemos tenido conversaciones parecidas a esto después de lo del 16 de noviembre, me refiero. Y es que muchas veces pensamos, de manera equivocada, de que los objetivos ciudadanos son los mismos objetivos de los políticos de turno. De repente, los políticos de turno hoy están cumpliendo sus objetivos personales, individuales. No lo sé. Con tantos casos de corrupción que estamos destapando, ya a mí me generan dudas. En todo caso, lo que sí es real es que no ha existido un acto de humildad, de entender de que aquí estamos de paso, digamos, como servidores públicos, y me refiero en este caso al presidente, y que la forma de resolver este tipo de problemas no es huir, no es refugiarse, es dando la cara, es poniendo el cuerpo. Es decir, bueno, si en algo faltó credibilidad, si en algo faltó confianza, porque digamos el 16 de noviembre, más allá de las preguntas, quedó claro que es un tema de credibilidad y confianza. Bueno, vamos a construirla, vamos a volver a la senda por la cual los ecuatorianos votaron por nosotros, pero la realidad es que es difícil también regresar a ese punto, porque ha existido una mentira tras otra. De hecho, existieron unas publicaciones, me parece que hace 2 días, donde se habla de que de todas las intervenciones que ha tenido el presidente, creo que solo el 20% son reales o son datos comprobables. Entonces, Hay una publicación de Lupa Media, bueno, una verificación en ese sentido. Me parece que Ecuador Chequea hizo lo mismo. Entonces, a partir de eso, ya todo lo que venga para adelante es difícil de poder tener una certeza. Si a eso le sumamos, y que esto es público, que el presidente no es una persona que le guste comunicar demasiado. Entonces, por supuesto, la gente de alguna forma se queda sin tener una respuesta correcta de lo que necesita y deja campo a la especulación de todo. Sobre la nueva agenda que se desea impulsar en la Asamblea, ojalá lo hagan, pero también es verdad que esto no se trata solamente de creer. Hay un dicho que dice ver para creer. Y la realidad es que de mayo a la fecha no hemos luchado ni contra la seguridad, la inseguridad, no hemos luchado contra la corrupción y tampoco se han podido generar leyes que aporten al desarrollo social. Hablando de la seguridad, le pregunto, usted estuvo ayer en la sesión de pleno. Estuvimos en el pleno. Ya, ¿usted votó o no apoyó el proyecto de resolución que impulsó la asambleísta Diana Jacome respecto de los temas de seguridad? Y le voy a decir por qué no, y le voy a decir por qué no. Porque ni siquiera ha elegido el camino correcto desde el punto legal como para poder reformar lo que quiere. Es que yo a lo que iba y le hago la pregunta porque una resolución, a la gente le venden la idea de que una resolución es la panacea y es apenas un pronunciamiento que no tiene fuerza legal. Mire, queremos sacar una resolución de la Asamblea, da lo mismo que el presidente Olsen le diga al CM de la Asamblea, por favor, saquemos un comunicado, o que hagamos lo que venimos haciendo durante los últimos 2 meses, que hacen el cambio del orden del día, dan resoluciones, exhortos o apoyo al gobierno o a alguien parecido por cumplir con su trabajo, no aportamos en nada a la ciudadanía y nos gastamos alrededor de $40.000, que es lo que le cuesta a la Asamblea cada vez que prende el Pleno, porque movilizar a todos los asambleístas para poder ir a tener este tipo de asambleas, pues tiene un costo. Pero lo más importante no es eso, lo más importante es que los puntos del orden del día no terminen siendo relevantes y terminen
terminamos hablando únicamente de cambios del orden del día que no tienen ningún tipo de validez legal como usted lo establece. Mira, ayer teníamos 2 puntos del orden del día. Tratar en segundo debate la ley de deportes y la ley de repetición. Y la ley de representación en el primer debate, que tiene un informe de archivo por parte de la comisión, que ojo, no es que la ha desarrollado en esta administración. No, pues eso data del tiempo de la señora Llori. Exacto, la señora Llori, que también eso... Ayer con el procurador del Estado que estuvo acá revisamos ese tema. Ok, pero o sea, ¿quiere que le diga algo? No resolvimos ninguno de los 2 puntos, pues. Lo resolvimos 3 cambios del orden del día que fueron de la mano de la lucha contra la corrupción, de ahí de algo, creo que era relacionado a la naturaleza, etcétera. O sea, cosas que realmente no abonan en nada al desarrollo del país y tampoco nos involucran a nosotros a trabajar para poder poner el hombro, para poder salir adelante. Eso no está pasando. Hoy simplemente lo que están haciendo es utilizando los días como para decir, bueno, estamos haciendo asamblea, hemos venido a trabajar, intentar devengar el sueldo, pero aquí no se trata solamente de ir a sentarse o calentar, aquí se trata de legislar, de fiscalizar, y en nuestro caso, lo digo Fabricio, a mucha honra, lo hemos venido haciendo. Lo hemos venido haciendo porque sobre todo las leyes más trascendentales nosotros hemos generado aportes, hemos generado observaciones. Todas las tenemos por escrito. En un 95% no han sido aceptadas. Bueno, nosotros hacemos nuestro trabajo. En el caso de fiscalización, nosotros fuimos los primeros en ir a los hospitales, y quiere que le diga también algo, me da la impresión que mucho de lo que hoy se habla a partir de esta emergencia sanitaria pasa porque ciertos asambleístas, donde me incluyo yo por supuesto, hicimos los recorridos y fuimos a poner la cara ante la situación que estaba pasando. Y en el caso de la fiscalización, como hablábamos a un inicio, está absolutamente bloqueado, simplemente no pasa del CAL, y cuando por ahí pasa el pedido en el CAL, ya en la comisión de fiscalización simplemente se bloquea. Yo creo que es un pésimo mensaje para los ecuatorianos. Creo que eso, por supuesto, los está golpeando, pero también me da la impresión de que ellos de manera individual no se atreven a tener una iniciativa que no venga con una directriz marcada de otro lado. El ejercicio periodístico colaboró también a que se evidencie por lo supuesto, que ocurría digamos, en el tema de salud. ¿Qué ha ocurrido con la Comisión de Salud, que tenía también a su cargo este informe sobre cómo se estaba gestionando la salud en el Ecuador? Pero no ha pasado nada. Pero mire, si uno de los sectores más problemáticos que tenemos es el de salud. Hoy tenemos a la vicepresidenta, que no tiene ninguna formación en temas de salud, liderando este ministerio. No tengo nada en contra de la vicepresidenta, pero esa es la realidad. Y tenemos de viceministro de salud al ex secretario jurídico de la presidencia, que redactó las 3 leyes que hoy están declaradas inconstitucionales, y que cuando tuvo que ir a defenderlas a la Corte Constitucional, ya todos vimos, digamos, ese zoom, y la verdad que en cierta medida nos dio vergüenza ajena. Entonces, claro, tenemos a personas que no tienen ni la experiencia ni el conocimiento adquirido para poder dirigir la salud, pero a ellos los tenemos ahí, en el lugar más crítico, en el lugar donde la gente más reclama y, por supuesto, donde por humanidad se necesita resolver los problemas. Asambleísta Raúl Chávez, antes de finalizar la entrevista, quiero salirme de los temas legislativos y preguntarle a usted qué está pasando con Reto. 7 directivas provinciales están cuestionando su liderazgo a la interna de esta organización política. ¿Qué está pasando con Reto? No, está pasando lo mejor, porque yo siempre creo que es importante este tipo de sacudones. Lo mejor que lo cuestionen a ustedes. No, sí, pero le voy a decir por qué. Porque muchos de los firmantes hoy están apoyando directamente al gobierno, y nosotros no estamos a favor del gobierno. ¿Pero los firmantes son adherentes de Reto? Bueno, en su momento lo fueron, pero parecería ser... ¿Son directivos de Reto? Sí, son adherentes, pero parecería ser que en el camino pues han tomado otros tipos de decisiones, con lo cual la Asamblea Nacional de Reto no está de acuerdo. De hecho, se han pronunciado públicamente, y la Asamblea Nacional pues son muchísimos más, no solo son estas personas, pero como le digo, creo que al final es lo mejor, porque esto hace que todos se saquen las máscaras, esto hace que todos sepan quién es y sobre todo para quién trabajan. Y nosotros, por supuesto, no vamos a apoyar ni vamos a tener a nadie dentro de nuestra organización que apoye a un gobierno en el cual hay muchos cuestionamientos en el tema, por supuesto, de la emergencia de salud, pero también en temas de corrupción, como los que usted señaló en el principio. Pero más allá de eso, Fabricio, aquí la realidad es que hoy Reto se está convirtiendo en una tercera vía. Estamos construyendo una tercera vía. Estamos generando amplitud con diferentes sectores políticos, pero también sociales, con diferentes personajes, diferentes líderes, actores que están permanentemente preocupados por lo sucedido, y nosotros consideramos que de aquí a los próximos meses vamos a tener un equipo bastante robusto e importante que va a poder enfrentar, entre otras cosas, las próximas seccionales que vienen. Usted, asambleísta,
entonces rechaza que se haya pedido que se abra este proceso administrativo disciplinario en su contra por no haber presentado algunas de las reformas que se dieron dentro de la Asamblea al Consejo Nacional Electoral. Escúcheme, esto es como en el Ecuador. Uno puede ir a presentar una denuncia a cualquiera, pero de ahí tienes que probarlo, tienes que tener los argumentos. Entonces nosotros estamos tranquilos, nosotros seguimos trabajando, pero sobre todo tenemos el respaldo mayoritario de toda la Asamblea Nacional de Reto, que es lo que importa. Nada de eso que ellos y lo vamos a demostrar, querida Andrea, no tenemos ningún problema. Aparte que de lo que hablan, que son funciones del secretario, pero más allá de eso, ni siquiera quiero entrar en tanto detalle porque yo estoy convencido que esos son temas privados que tienen que resolverlo la militancia y que al pueblo lo que le interesa es poder hablar de los casos de corrupción que no se fiscalizan, de poder hablar de los casos de emergencia sanitaria que no se dice nada y que simplemente se mira para otro lado, y que al pueblo lo que le interesa son soluciones reales y no quedarse hablando de chismes de partidos o algo por el estilo. Pero usted, ¿por qué asume que se han generado estas denuncias en su contra? ¿Usted encuentra un hilo conductor ahí por lo que en le contra dije. de usted, en contra del partido, en contra del alcalde Aquiles Álvarez, que también es adherente y cabeza de esta organización política? Mira, podemos especular muchas cosas, lo único seguro es que hoy Reto se está convirtiendo en una tercera vía y a lo mejor eso tiene un poco nervioso. ¿Qué significa que Reto es una tercera vía? Una tercera vía, un lugar donde de repente, por ejemplo, personas que votaron por el no, pero que no necesariamente están de acuerdo con otros partidos, quisieran explorar, digamos, oportunidades nuevas sobre un partido que se está construyendo, que está creciendo. ¿Ustedes ya no tienen una alianza con Revolución Ciudadana como organización política? Nosotros trabajamos de manera coordinada en la Asamblea, por supuesto, sobre todo por los temas relevantes que van en función del desarrollo social. Y con eso vamos a trabajar con todos los que se quieran unir. Nosotros somos un partido de amplitud, nosotros lo que buscamos es sumar, lo que nosotros buscamos es entender que si queremos que el país avance, necesitamos generar cierta convivencia, por supuesto, con personas que tengan éticas y valores, pero que no necesariamente piensen 100% como nosotros. Al final, si algo nos ha demostrado la historia de este país, es que cuando hay cuando somos demasiado radicales y no entendemos que el Ecuador va más allá de simplemente los que están con nosotros, difícilmente podemos avanzar. Nosotros creemos que en Reto hoy existe esa posibilidad y por eso yo estoy convencido que se está convirtiendo en la tercera vía para el Ecuador. Raúl, gracias por el tiempo. Muy Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a Raúl Chávez, asambleísta nacional del Movimiento Reto, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.